Creo que lo primero que se impone es decirte, una mujer fuerte, de ese periodismo de fuste que le llaman, de investigación, etcétera, de pronto da una vuelta de página, nunca mejor dicho en un libro, y aparece Cuadernos de Laura. ¿Cómo fue eso? Y en un año electoral, ¿no? Primero hay que agradecerle mucho a la editorial que me dejó publicar un libro no político en un año de elecciones, en donde yo había publicado el libro Macri en el 2017, que fue el libro más vendido de no ficción de ese año. Bueno, la verdad que este es mi lado B y tiene que ver con una sección que nosotros hacemos en Radio Mitre con Jorge Fernández Díaz, en el programa Pensándolo Bien, los viernes. A ver, la sección surge un poco, nosotros siempre nos reunimos para pensar ideas para la radio, para hacer cosas radiales. Y yo una vez cuento en el aire que yo tenía diarios. Y tenía diarios porque había hecho todo un recorrido un poco en secreto y paralelo al periodismo político, que es todo un trabajo de autoconocimiento, de diversas terapias. Había leído mucho sobre emociones, sobre psicología. Pero bueno, eso yo no lo compartía porque yo soy periodista política y escribía política. De todas maneras, en mis libros, si vos lees el libro Macri o el libro Cristina, hay mucho de lo emocional. Y de lo psicológico. Y de lo psicológico. A mí me gusta mucho la psicología, me gustan diversas terapias alternativas también. No sé qué pasa acá en Goya, pero en Buenos Aires, por ejemplo, hay mucho entusiasmo con otras formas de resolver problemas, ¿no? La gente va a terapia, hace distintas terapias, qué sé yo, hace yoga, diversos caminos alternativos para bajar un poco la locura de la ciudad, para mejorar los problemas con los hijos, con sus parejas, para ser más felices, ¿no? Bueno, yo había hecho muchas de esas cosas, lo cuento después si querés charlamos en la primera parte del libro, y digo, bueno, yo acá tengo para aportarle a esta sociedad, ¿no? A esta sociedad que está tan crispada, que por momentos es tan violenta, que la grieta, no sé cómo se resolverá acá en Goya, pero bueno, en general es muy fuerte, ¿no? Sobre todo en ciudades grandes, la gente se agrede mucho y no vivimos bien realmente. Entonces digo, bueno, estoy acá en esta radio en donde nos escuchan 600.000 personas por noche, es como ir a lo de Mirta Legrand todas las noches, una cosa así, como tener 6 puntos de rating, y se nota en la devolución de la gente. Entonces digo, bueno, entonces yo tengo la posibilidad de poder contar historias en donde la gente usa recursos para resolver problemas. Tengo la posibilidad de empoderar mujeres o de ayudarlas, no sé si de empoderar es un poco grandilocuente porque cada uno, digamos, puede tomar algunos recursos, pero sí ayudar o compartir lo que yo había aprendido. Y bueno, y eso es lo que hice. Eso es lo que hice y la sección empezó a tener muchísimo éxito. Y claro, viste, cuando vos estás en periodismo político, del otro lado de la grieta te matan, te dicen barbaridades. Y acá empezaba a recibir hacer mensajes, un puente. Claro, a hacer un puente, a recibir historias muy fuertes de la gente por mensajitos, ¿no? Internos de las redes. Gente que la radio es un poco, vos sos amiga de la gente, vos sos un poco familia de la gente, comés con ellos, cenás con ellos, porque nuestro programa va de 20 a 22. Entonces, bueno, entonces la gente se atrevía a contar. Hay mucha gente en las grandes ciudades que vive sola y que está muy sola, ¿no? Por ahí acá en ciudades más chicas eso no es así. Pero cada uno vive en su casa, no tiene a quién contarle sus cosas. La radio cumple esa misión, esa función de cercanía, de que la gente te considere una amiga. Y bueno, y la sección tuvo un éxito tremendo, la gente me empezó a contar sus historias y la editorial en un momento me dijo, bueno, ¿por qué no publicamos los Cuadernos de Laura? Y pasó algo tremendo, Víctor, que es que yo venía imaginando los Cuadernos de Laura desde el 2016, que empezó la sección, y el año pasado fue, ¿no? Sí. Surgieron los Cuadernos de Centeno. Y yo digo, sí. me arruinó. Encima yo no. Me unen. Claro. Yo digo, este tipo escribía cuadernos también, Centeno. Yo digo, no lo puedo creer. Entonces decíamos, bueno, ¿qué hacemos? La gente no se va a confundir, le pongo los cuadernos, le pongo los diarios. Alguna gente me dice, los cuentos de Laura. No, le digo, a ver, esta sección fue los Cuadernos de Laura y bueno, y va a ser los Cuadernos de Laura y vamos a poner una foto en la tapa para que no
exista ninguna duda de que no se trata de un libro de corrupción ni Claro, ni porque nada por el además estilo, es fácilmente unible. ¿no? Y sí. Absolutamente, pero ahí, de este primer párrafo que decías, me gustaría desgajar dos cosas. La primera, hoy... Te dejo hablar, Poble, que te estoy No, por hablando un favor, montón. sí, a vos te queremos escuchar. El rol de los medios. Vos hablabas de que tenías por la noche, de 8 a 10 de la noche, un porcentaje igual en oyentes que el que tenía Mirta Legrand en televisión. Hoy, televisión, radio y redes. Desde el lugar de la periodista, ¿cómo lo ves? Y como un lugar de exposición muy grande, muy grande, con mucha responsabilidad, pero también vos me preguntabas hoy, vamos un poco a hacer chusma de lo que vos me preguntabas hoy por teléfono, pues yo estaba en Aeroparque y se había demorado el vuelo, entonces Víctor, que es súper profesional, leyó todo el libro y lo subrayó, y cosa que debería ser normal, pero no lo es, ¿no? Uno muchas veces te hace una entrevista y solapearon, ¿viste? Leyeron la solapa del libro y vos te das cuenta que eso es así. No, Víctor es súper profesional. Entonces me preguntaba para quién escribía yo. Y yo, sinceramente te digo, por todo este recorrido que yo hice desde mi adolescencia de autoconocimiento, de intentar un desarrollo emocional, espiritual en mí, yo pienso mucho que el periodismo es servicio. Y que así como a mí me abrió la cabeza leer autores y me cambió la vida muchas veces. A mí hay libros que me cambiaron la vida. O a mí hay gente que por escucharla me abrió una puerta y me destrabó una situación, o tal vez me impulsó a que me separe de una pareja tóxica, o me animó a hacer cosas que yo no me animaba a hacer. Yo creo que recién hablábamos con una de las funcionarias de ustedes que me contaba que participaba de una cámara empresaria y era la única mujer, ¿no? Una emprendedora. Y ella me decía, hay que animarse. Y yo creo que en la vida hay que animarse. Creo que el coraje es, para mí, lo más importante, ¿no? de hacer cosas. De hacer cosas. Yo creo que uno se tiene que arrepentir, en todo caso, de haber hecho cosas, pero no de no haberlas hecho. Uh-huh. Creo que eso es fundamental. Para mí me ayudó mucho. Página 26 de los cuadernos de Laura. Ay, ¿qué dirá? ¿Cambiarías tu vida por otra si pudieras? Nunca me había planteado aquel dilema, pero asumí el desafío. Me tomé el tiempo para pensarlo en profundidad. Y sigue diciendo en el párrafo siguiente, de manera contundente, no la cambiaría. Siento que todo lo vivido me trajo hasta acá, construyó mi identidad y me transformó en lo que soy. Y curiosamente tu terapeuta, que es un diálogo donde contás con él, como un epígrafe, como una firma, como una rúbrica, dice, lo imaginaba. Y vos terminás diciendo, aquella tarde empecé a comprender que la resiliencia, el arte de salir fortalecidos de la adversidad, también es darse cuenta que siempre podemos poner lo malo al servicio de lo mejor. Y la frase de Boris Cyrulnik dice, una infancia infeliz no determina una vida. Rainer Maria Rilke dijo alguna vez que la infancia es la verdadera patria del hombre. ¿Cómo fue esa patria? Y esa patria fue difícil, yo ahí por eso cuento, yo tenía que contar un poco cómo esta mujer que habla de política todo el tiempo ahora escribe esto, ¿no? Explicarle al público, creo que uno tiene que explicar ese cambio de sintonía. Entonces yo cuento un tramo de mi vida que es el accidente de mi mamá cuando yo tenía 7 años. Mi mamá, yo era única hija, mis padres se habían separado en un momento donde nadie se separaba, a principios de los años 70. Mi mamá era una empoderada también, pero bueno, eso uno después lo descubre después, ¿no? Y mi abuela también, o sea, las cosas no son casuales, ¿no? Hay información familiar que va atravesando, va pasando de generación en generación. Y bueno, mi mamá se había separado de mi papá, estaba con una pareja nueva, estamos hablando del arranque de los años 70, yo no conocía a nadie de mis amiguitos que tuviera papás separados, ¿no? Más allá de que esas parejas por ahí tenían muchos problemas y pasaba de todo ahí adentro, pero bueno, mantenían las formas, ¿no? Mi mamá decidió que eso no lo quería,
Se separó, afrontó las consecuencias sociales, se puso en pareja con otro hombre y, un verano que yo estaba veraneando con mis abuelos y una parte de mi familia, mi mamá manejaba, cosa que también era bastante extraño en esa época. Vino con el auto, no manejaba ella, pero tuvo un accidente en la ruta y falleció en la ruta. Yo tenía 7 años y, bueno, obviamente que eso fue una marca muy profunda, ¿no?, en mi vida. Y yo creo que cuando te pasan esas cosas, vos tenés 2 caminos. O te haces mejor persona o te haces peor persona. Y que uno lo decide, lo elige. Creo que hay que sanar esas heridas. Y fíjate que nosotros lo tenemos con 2 presidentes, ¿no? Cristina Kirchner tuvo una infancia, a mí me interesa el tema de las infancias por mi propia infancia, ¿no? Entonces, de algún modo lo determinan, ¿no? Determinan la vida de una persona. Yo creo que así como Marcan. dice Cyrulnik, sí, te marca, pero no necesariamente estamos tal vez muy formateados por lo que Freud decía, ¿no? Que depende cómo fue tu infancia, será tu vida. Bueno, después vinieron otros pensadores. Boris Cyrulnik es un psiquiatra francés que trabaja, él mismo perdió a sus padres en el Holocausto y hoy es uno de los referentes más importantes del tema de la resiliencia, que a lo mejor hay que explicar un poquito qué es, ¿no? Porque a veces se confunde con la resistencia, con resistir, y no tiene nada que ver con resistir. Resiliencia es una palabrita que viene de la física, que se usa mucho en psicología. Los argentinos somos resilientes sin saberlo, y que es fortalecerte en la adversidad, ¿no? Hacernos más fuertes, más compasivos, evolucionar como personas. Viste que hay gente que ante un mismo hecho evoluciona, es mejor, y otra que es más resentida, más irritable. Son 2 respuestas frente a un mismo hecho. Hay madres que pierden un hijo y se conectan con otras madres para ayudar a superar ese dolor. El caso de María Luján Rey, que es un ejemplo absoluto y que ahora va a participar en política y que es un lujo. Y hay madres que pierden un hijo y que se convierten en una fuente de muchísimo odio y resentimiento, ¿no? Creo que todos recordamos ejemplos, o se nos viene a la cabeza ejemplos de gente que ha quedado en el resentimiento, anclada. Bueno, el poder salir de ahí y transformarse, por ejemplo, el caso de María Luján Rey, es una mujer resiliente. Y Boris Cyrulnik es resiliente, y yo creo que yo llegó un momento en mi adolescencia en donde yo era una adolescente que soñaba. Yo quería ser una periodista y quería ser una periodista exitosa. Y lo soñaba desde que era chica. Pero me daba cuenta que si yo no abordaba cosas de mi infancia, yo no iba a lograr mis sueños. No lo iba a poder hacer. Así que me largué a un camino donde siento que pude sanar muchas cosas de mi infancia. ¿Cuánto tienen que ver los sueños y los proyectos en esa posibilidad de resiliencia? Muchísimo. Mira, Boris Cyrulnik dice, un chico resiliente es un niño que sueña lo que quiere hacer, que yo creo que además la fuerza del deseo es muy grande, ¿no? Es muy potente. Mira, yo me acuerdo cuando tendría, no sé, 25 años, 27 años, y hubo un libro que se llamó El Jefe. ¿Se acuerdan del Jefe? Que lo escribió Gabriela Cerruti. Entonces, yo me acuerdo que miraba el libro y decía, yo algún día voy a escribir un libro así. Y lo imaginaba, y no es fácil escribir un bestseller, ¿no? En un país, imponerte en un mercado en donde las 2 grandes editoriales publican 40 libros por mes. Primero escribí un libro que se llamó Las Jefas, un poco en honor a ese primer libro que a mí me había gustado, que era de Gabriela Cerruti, y después escribí La Cámpora, que fue realmente un libro parecido. De hecho, hace poco salió una nota en La Nación de los libros más influyentes desde la democracia hasta ahora, y estaba El Jefe y estaba La Cámpora. Entonces, soñar es muy importante en la vida. ¿Qué dice aquella niña del accidente, aquella niña que pasó a vivir en otra casa, en otro ámbito, cuando ve eso, cuando ve que es un bestseller después de haber pasado lo que pasó?
Y dice esto que digo en el capítulo final: se puede reescribir la propia historia. Se puede reescribir la propia historia. Cualquier cosa puede transformarse. El tema es, bueno, tener las herramientas para desarrollar. Yo creo que la resiliencia, el poder atravesar problemas en la vida sin derrumbarse, debería enseñarse en la escuela, por ejemplo. Yo creo que es al revés. Nosotros tenemos la capacidad para trascender situaciones muy difíciles y para ser seres muy luminosos. Lo que pasa es que, bueno, necesitamos herramientas para eso. Así como cuando se enferma, va al médico, cuando tiene las emociones heridas, también las tiene que reparar, ¿no? A través de tantas cosas que hay hoy en día. ¿Cómo ves al sistema educativo argentino a propósito de eso? Mira, el otro día estaba hablando una charla, yo doy charlas de este tipo, pero también doy charlas políticas, porque, bueno, sigo siendo una periodista política, y me preguntaban eso en un foro empresario. Y yo creo que la educación lo es todo, ¿no? Creo que está muy atrasada nuestra educación. Por ejemplo, debería haber educación emocional en las escuelas. Debería haber algún lugar donde nos enseñen a ser más emprendedores, más proactivos, donde yo siento que a veces como sociedad nos refugiamos mucho en echarle la culpa al otro, en ser víctimas, ¿no? Esto de, bueno, mira la Argentina y nos hicieron esto y lo otro. Nos cuesta hacernos cargo. Quejosos. Quejosos, y eso te genera impotencia, porque la queja solamente te ancla en el lugar en el que vos estás, no te deja salir. La queja no sirve para absolutamente nada, y el victimizarte tampoco. Entonces, me parece eso, ¿no? Que tenemos que adquirir. Bueno, los cuadernos de Laura tienen muchos recursos. Absolutamente. Para desarrollar, para salir del victimismo, de la victimización. Incluso yo a los docentes les digo que sería muy interesante, porque cada relato que tiene termina con un pie de página muy interesante de algún pensador universal que de algún modo reconstruye, sintetiza esa historia que propone Laura en ese relato. Cosa que es muy interesante como disparador en la educación, ¿no? Sí, no, me hiciste acordar, te cuento una anécdota que no tiene que ver con la educación, si querés después lo retomamos, pero sí con el presidente Macri, que es muy divertida. Divertida porque a mí me impresionó, digamos, lo que pasó y de vuelta al alcance de la radio, ¿no? De Radio Mitre, que es un fenómeno muy especial hoy. Yo estaba escribiendo el libro Macri en el 2016, entonces lo entrevistaba a Macri. Tuve una serie de entrevistas con él, yo no lo conocía, pero bueno, empecé a tener entrevistas con él para hacer el libro. Entonces yo tenía una última entrevista. Macri tiene una quinta que se llama Los Abrojos, que se va los viernes a la noche esa quinta y se queda ahí el fin de semana. Es la quinta de los Macri. Entonces queda en un lugar que se llama Los Nogales, en San Miguel. Y entonces me llama su secretaria y me dice: el presidente te espera el sábado a las 10 de la mañana en Los Nogales para hacer la entrevista, la última entrevista del libro. Bueno, bárbaro. Nunca yo había ido. Siempre las entrevistas eran en Olivos, eran en la Casa Rosada, con lo cual iba a entrar a su intimidad, ¿no? Entro, era una cosa como surreal. Estaba Juliana, Antonia, tomando el desayuno. Estaba Macri, así como venía de jugar al pádel, bueno, es bastante deportista. Y me siento, había una chimenea, bastante frío, o sea, estaba con el tema de la energía y la verdad que no. El ejemplo empezaba por casa. Sí. Tenía una estufa ahí que no calentaba tanto, como un hogar, ¿no? Una cosa así. Entonces me dice: bueno, mira, viste que yo te doy siempre una hora de charla, una hora y a veces me daba menos. Sí, le digo yo. Bueno, te voy a dar 2. Le digo, bueno, qué bueno. Le digo, qué bueno, Mauricio. ¿Y por qué? Porque me gustó mucho el cuento que leíste ayer a la noche. O sea, yo los cuadernos de Laura lo cuento el viernes a la noche. Así que me gustó mucho. Ese cuento se llamaba, o esa historia, La familia Ingalls nos arruinó la vida. Y es una historia real de una amiga mía, porque hay muchos amigos míos ahí, sí, que yo las disfrazo, las transfiguro un poco para que obviamente no... Las camuflas. Las camuflo, sí, por supuesto. Una amiga mía que es abogada, que es secretaria de un juez, les cambio un poco también las circunstancias, y se enamora de este señor casado.
Entonces, bueno, no les quiero spoilear el cuento, pero No, hace por favor. un montón de cosas, hace un montón de cosas para engancharse a este tipo. El tipo que no, bueno, qué sé yo, que tenía un matrimonio de toda la vida y que no sé qué, bueno. Pasan un montón de aventuras y finalmente este hombre se rinde, se separa, empieza una relación con mi amiga y a los 6 meses mi amiga ve que el deseo se le empieza a deshacer y que ya se desenamora de este hombre que tiró todo por la borda para estar con ella. Entonces termina con una frase de un especialista en consumo, es la familia Ingalls nos arruinó Sí. la vida, que dice: no hay deseo que tolere su concreción. Y Macri dice: es así, el deseo es así, ¿o no? Uno se posa en un lado, uno quiere una cosa y cuando la logró, después ya no te interesa tanto y quiere otra. Así que bueno, esa fue... Como el juguete del nene, seguimos Sí. siendo en esos niños, ¿no? Volviendo a algo lo así, mismo. Algo así. ¿Cuál es el sentido de la vida, Laura? Wow, bueno, qué fuerte pregunta. Mira, hay, hablando de pensadores, un psicólogo que también fue capturado en un campo de concentración, que es Viktor Frankl, y que escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido, que también discutía con Freud, ¿no? Freud también fue un genio, pero hijo de su época y con limitaciones como todos, ¿no? Y Freud decía esto, que la infancia te determina la vida. Y él lo que dice, no, en realidad, a ver, él que descubre, él era médico, un médico psiquiatra, que de repente atendía pacientes que estaba acostumbrado a una vida burguesa, de comodidades, y es capturado en un campo de concentración y, bueno, pasa los horrores más tremendos y se da cuenta que los seres humanos, muchos de ellos pueden soportarlos, ¿no? Él en un momento dice, yo no podía soportar un solo ruido cuando dormía y tuve que dormir en estos tablones junto con un montón de gente semidesnudos y podía dormir. O yo creía que en invierno, si a mí me hacían pararme y hacer una formación desnudos en pleno invierno, yo me iba a engripar y no me engripaba. Y en un momento se corría la voz de que el campo iba a ser liberado en Navidad. Entonces, bueno, la gente, a pesar de que tenía una alimentación espantosa y que había enfermedades de todo tipo, resistía y no se moría. Y resistía en situaciones muy tremendas. Cuando pasa la Navidad y el campo no es liberado, empiezan a morir, con la misma alimentación y con las mismas condiciones paupérrimas. ¿Qué los mantenía vivos? El sentido de la liberación, un propósito, ¿no? A veces nos mantiene vivos nuestros hijos, una pasión que tengamos, ¿no? Hay gente que es apasionada de lo que hace y eso la hace vivir. La cocina, hay gente que su vida gira en torno a la cocina, la escritura. Bueno, para cada cual el sentido de su vida es distinto. Yo creo que sí tenemos que tener un propósito. Para algunos la militancia política o la religión. O yo ahora estoy viendo una serie en Netflix que cuenta el principio del cristianismo, el cristianismo primitivo. Esos hombres tenían una misión enorme, ¿no? En cambiar el mundo, en predicar, en hacerlos mejores. Eso creo que tiene un sentido enorme, ¿no? La necesidad de algo que lo trascienda al hombre mismo. Yo creo que sí, que puede ser, ya te digo, tampoco tiene que ser una gran causa. Creo que puede ser, yo creo que cada uno tiene acá una misión en la vida y que no hay misiones pequeñas. A quien siempre volvés a lo largo del libro y permanentemente también en tu obra, en tu vida, es a Jung o Jung, depende cómo le quieran. Soy una jungiana, me encanta. Absolutamente. Sí. Y decís una frase, la citás y hoy la recordábamos: no pretendo ser un hombre bueno sin un hombre completo. Sí, me encanta esa frase de Jung. Me encanta y viste que antes decíamos, esta es una sociedad que siempre, si vos vas a la grieta política, la culpa de todos los males la tiene el otro lado de la grieta, ¿no? Siempre la culpa es de otro. Y eso es vernos, nosotros somos muy, muy buenos y los demás son muy, muy malos, ¿no? Y en realidad no se trata de ser bueno, se trata de ser completo, es decir, de integrar lo que Jung llama nuestra sombra, ¿no? Todo lo que es políticamente incorrecto y mandamos a la sombra no nos pertenece, entonces eso lo vemos en el otro. Les voy a dar, como es muy teórico, un ejemplo. Por ejemplo,
A ver, muchas veces uno quiere hacer cosas, pero no se anima, ¿no? Suponete, a ver, alguien que, no sé, nos gusta, envidiamos a un determinado actor, ¿no? Entonces no somos conscientes de que tenemos envidia hacia eso. O alguien que es un emprendedor y que le va bien. Entonces lo empezamos a criticar. Y si empezamos a bucear en nuestro interior, en realidad lo estamos envidiando. Primero reconocerlo, estamos envidiando. Eso sería la sombra. Eso sería ser completos. No, pará, yo acá envidio. O sea, yo como a Wanda Nara. Claro, como a Wanda Nara. Yo hasta que no empecé a tener, lo digo, lo confieso acá, reconocimiento profesional, yo envidiaba a periodistas que tenían el despliegue que yo tengo hoy. Yo sentía, hoy me doy cuenta que me pasaba eso. Hasta que un día dije, pero pará, ¿cómo hacen estas personas? Y en vez de sentir envidia, empecé a preguntar cómo lo hacían. Primero la reconocí, dije, me pasa esto. Y después dije, quiero poner en práctica lo que ellos hacen, quiero preguntar cómo lo hacen. Y entonces empecé a hacer una ronda de consultas, tuve referentes, tuve maestros de algún modo, empecé a admirar, transformé eso que a mí me pasaba en admiración. Y bueno, y ahí empecé, primero, y ahí empecé a desplegarme, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, creo que eso es muy importante, empezar a transformar la envidia en admiración. Y empezar a preguntar, a ver, que yo hablo mal de y si hablo mal, capaz que lo estoy envidiando. En vez de envidiarlo, ¿por qué no pregunto cómo lo hizo, cómo lo logró? Porque yo también puedo hacerlo. El tema es creer que nosotros no podemos llegar a ese lugar. Y nosotros sí podemos llegar a ese lugar. Tal vez no de la misma manera, tal vez no en ese nivel, pero en el nivel que podemos, ¿no? A lo mejor uno no puede llegar a ser Brad Pitt, pero puedo tener una obra sumamente exitosa en el pueblo de mi ciudad y que me dé mucho placer. Eso. Una de las cosas a las que siempre volvés, de algún modo, es a lo esotérico. Es a esa dimensión desconocida, al destino, al sino. ¿De qué manera eso lo manejás vos, más allá de la obra, no? Sí. Sí, yo creo que, bueno, que hay como hilos invisibles en esta vida que te van marcando un camino, ¿no? Y que vuelvo al tema de la misión, que tenemos una misión, que la tenemos que descubrir. Hablo de misión en el sentido de dar lo mejor de nosotros para ser mejores como sociedad, ¿no? Como personas. Yo creo que creo que los periodistas en general vivimos en un mundo con muchos prejuicios. Creo que hay muchas cosas que no sabemos del mundo, de la vida. Y muchas veces la ciencia ocupa el lugar de una nueva religión, ¿no? Y muchas veces lo que se llama pseudociencia, depende cuál, porque hay mucho chanta también, ¿no? Hay mucho chanta en todos lados, también en la ciencia. Sin dudas. Bueno, pero hay algunas cosas que no están probadas aún, que luego terminan siendo la ciencia del futuro, ¿no? El caso de Cristóbal Colón. No sé, hoy nos causaría gracia pensar cuando Colón decía, bueno, la Tierra es redonda y decían que estaba loco, bueno, tantos otros, ¿no? Galileo, tantos otros que se adelantaron a su época y que muchas veces fueron hasta quemados en hogueras por decir cosas que luego la ciencia corroboró. Entonces, eso a veces se considera esotérico, algo que en realidad todavía no terminamos de comprender. No terminamos de comprender o no se ha descubierto. Lo que yo digo es, el mundo tiene mucho de mágico. Creo que esto que yo digo, ¿no? Cuando uno siembra un deseo. Mira, te voy a contar una historia. Yo tengo una hija filósofa que se ha criado con esta madre. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, mi hija, por un lado, ve lo que yo logré, pero por otro lado tiene una mente muy, muy racional, pero ve las cosas que suceden, ¿no? Entonces le digo, Camila, cuando yo publico este libro, digo, tengo ganas de que lo lea Pilar Sordo. Por eso digo el tema del deseo, ¿no? De sembrar un deseo. Entonces la llamo a mi editora y le digo, Glenda, se llama mi editora, le digo, Glenda, ¿le podemos hacer llegar a Pilar Sordo mi libro, Los cuadernos de Laura? Porque yo la menciono a Pilar Sordo. En una de las frases últimas sí. Hay una frase de Pilar Sordo y leí un libro que me gustó mucho, a mí me está gustando mucho también Enrique Corbera, el psicólogo español, que se los recomiendo, tiene muchos videos subidos, es muy interesante.
Y escribí una historia entre Pilar Sordo y Henry Corbera, juntando ambas cosas, y terminó con una frase de Pilar Sordo. Bueno, la llamo a Glenda y le digo, ¿hay posibilidad de hacérselo llegar a Chile? Porque yo publico en una editorial que es sudamericana, Random, que tiene una filial en Chile. Y me dice, bueno, sí, qué sé yo, bueno. Quedó la cosa. Entonces, bueno, yo también me olvidé. Un día voy a grabar mi programa de televisión, había dormido poquito y digo, voy a ir a un restaurante vegetariano. Yo estoy haciendo un cambio en la alimentación para recargar pilas. Entonces estaba hablando con mi hija. Entro al restaurante y veo una mujer idéntica a Pilar Sordo. Y le digo, Camila, la estoy viendo a Pilar Sordo. Y mi hija me dice, ay mamá, estás loca. ¿Cómo va a estar Pilar Sordo ahí? Digo, perdón, está Pilar, la estoy mirando, o se parece o es idéntica, no sé. Y estaba con una chica, ¿no? Como si fueran madre e hija. Entonces mi hija se queda y me dice, pero mamá, anda a ver si es Pilar Sordo, porque claro, mi hija a veces le cuesta creer esto, ¿no? De que estas cosas funciona el sembrar una intención. Me acerco y le digo, perdón, algo que me dicen a mí y ahora entiendo por qué me lo dicen. ¿Sos Pilar Sordo o te pareces? Me dice, no, soy Pilar Sordo y estoy en la Argentina. Y le digo, yo no te puedo creer. Le digo, yo quería que mi libro llegara a vos y te estoy encontrando en un restaurante al cual yo no voy al mediodía. Y me dice, ¿viste la fuerza de los decretos? Cuando uno decreta, quiero tal cosa, y ese decreto tiene que ver con algo bueno, ¿no? Porque digo, también hay decretos que pueden ser espantosos como intención, con algo evolutivo. Bueno, yo creo que eso tiene mucha fuerza. Bueno, no sé si eso llamás, yo lo llamo magia, ¿no? Yo creo que nosotros somos más poderosos de lo que pensamos, de lo que nos gusta creer, y que somos co-creadores de nuestro destino. ¿Cómo se complementa o se dice o se condice eso con la libertad del hombre, de la mujer? Y en la co-creación tenés libertad, ¿no? Tu deseo es tu libre albedrío. No, yo creo que vos decís, yo no creo que haya un destino marcado. Creo que uno va co-creando eso con sus pensamientos, con sus deseos, con sus creencias. Creo que en definitiva nos pasa lo que queremos que nos pase en última instancia. Esto de que lo malo está al servicio de lo mejor. Cuando vos te pasa una tragedia, por ejemplo, perdés a tu mamá cuando tenés 7 años y la vida te recibe de esta manera, vos, obviamente, la cultura tiene dispositivos para leer eso como algo muy tremendo. Obviamente que es muy tremendo. Ahora, lo que yo le digo en ese capítulo a mi analista, si a mí no me hubiera pasado todo esto en la vida, y probablemente yo hoy no estaba acá. Y a lo mejor lo que yo estoy diciendo acá, o puedo decir en la radio, sirve no por lo que yo diga, porque no es lo que yo diga, es lo que le desata a esa otra persona, le desata un cambio. O yo tengo mucha gente que me dice, Laura, yo escuchando las historias que vos contás de otras personas, no es que yo hablo de mi vida, son 60 historias de muchas otras personas. Escuchando la historia de tal persona, que todas son verdaderas, me cambió la relación con mi padre, o perdoné a mi madre. Y tal vez si yo hubiera tenido una vida, mucho más cómoda, no me hubiera interesado meterme en esto. Entonces, bueno, eso es poner lo malo al servicio de lo mejor. Digo, si a María Luján Rey, que la conocí hace poco, me pareció una persona extraordinaria, no le hubiera pasado lo que le pasó, que fue tremendo, sin ninguna duda, no hubiera hecho todo lo que hizo en la política argentina, que tuvo mucho que ver con el desarrollo de la política ferroviaria. Digo, probablemente hubieran muerto muchísimas más personas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero ¿tiene que pasar esto para que finalmente uno pueda evolucionar? Y yo la verdad no lo sé, pero lo que sí sé es cómo funcionan muchas veces estas cosas, ¿no? Cuando uno no atraviesa momentos que te ponen en jaque, hay cosas que no las desarrollas. Leyendo tu libro recordaba un verso de Goytisolo, ¿no? Toda la historia del hombre está en la historia de uno solo. Qué lindo, sí, es cierto. ¿Sí? Y además somos mucho más parecidos de lo que nos gusta pensar, ¿no? Claro que sí, porque lo que te pasa a vos le pasa a tu vecino. Lo que pasa es que la gente no se abre, a la gente le da vergüenza muchas veces, y es lógico, ¿no? Contar qué le pasa. Por eso yo siempre digo, es muy interesante hacer terapias grupales, ¿no?
Es muy interesante porque la gente se muestra como realmente es. Y a veces hay grupos gratuitos, ¿no? Todo lo que son los grupos. Mira, yo en una época iba a los grupos de Al-Anon, que son los familiares de alcohólicos, y que acá debe haber, seguramente. No porque tuviera un familiar alcohólico, sino porque estaba viviendo situaciones difíciles y había cerca de mi casa, y me parecía que me podían ayudar mucho. Si uno va a un grupo de Al-Anon y no sabe que estás hablando de familiares de alcoholismo, no sabes de qué se trata, porque se habla de todos los dilemas de la vida, ¿no? Y había una época que a mí eso me hacía muy bien, hice muchas otras terapias grupales, y es algo que te da mucha fuerza, ¿no? Eso. No, yo digo en el libro, todo lo que se nombra es sanador. Ponerle nombre, verbalizar, la palabra. La palabra. El otro día estaba haciendo un programa de adicciones yo, y en La Trama, mi programa de televisión, que no sé si llega acá, La Nación Más. Sí, claro. ¿El canal? Sí. Bueno, yo tengo un programa que se llama La Trama del Poder, a las 10 de la noche los viernes. Y estábamos haciendo un programa de adicciones, y una de las chicas que yo entrevistaba me decía, adicción es lo que uno no puede decir, ¿no? Lo que uno no puede nombrar. Y bueno, por eso todo lo que uno nombra es sanador. Le pones una palabra, decís, es esto. Esto se llama, no sé, empoderamiento. Esto se llama resentimiento, ¿no? Tiene un nombre de lo que me tengo que curar. La palabra, ¿cuánto está hoy vacía de contenido? ¿O líquida? Sí. Sí, es un tema ese, ¿no? Porque por un lado vos tenés redes sociales en donde parece que hay mucha comunicación, pero nadie se comunica profundamente. Qué sé yo, el otro día hablando de esto de adicciones, cuando salió, no sé, habrán escuchado la actriz Claribel Medina, que dijo que es alcohólica, y la criticaron muchísimo, ¿no? Y vos decís, pero qué enferma está esta parte de la sociedad, ¿no? Que cuando uno abre su corazón y dice, yo tuve este problema y tuve el coraje de recuperarme, y ¿viste? Criticar a una persona que dice eso es realmente que abre su corazón. Eso te da la pauta que realmente no nos comunicamos, que nos comunicamos a través de máscaras, ¿no? Y bueno, y eso nos va empobreciendo. Justamente los cuadernos de Laura es lo opuesto, claro, ¿no? Es descorrer. Es descorrer ese velo. Creo que por eso la gente se identifica mucho. Y volviendo a Jung, ¿no? ¿Cuándo se descorre la última máscara? Yo no sé si llegamos a descorrer todos los velos, ¿no? A lo mejor ni siquiera en las parejas. Creo que es lo más hermoso, poder comunicarse con alguien sin máscaras. Obviamente hay que elegir el momento y el lugar, ¿no? Porque hay gente realmente, uno no puede abrirse ante cualquiera porque te pueden hacer pedazos. Yo, por ejemplo, cuando estoy en la radio, a veces pierdo noción que le hablo a tanta gente. Creo que nunca me fui completamente al pasto, ¿no? En el sentido de, ¿qué dije? Pero, viste, después vos ves en las redes cosas tan agresivas, ves de todo, ves cosas maravillosas, gente que te dice, te agradece, que se emociona, pero gente ¿no? Que justamente como no es completa, como el mal lo ven los demás, entonces digamos, te ataca a vos, ¿no? Porque en realidad lo que uno dice del otro habla más de uno que del otro, ¿no? Cuando vos te insultan, habla más del que insulta que del insultado. Es así. Hoy la palabra más que nunca es una flecha, ¿no? Y a veces es una flecha, que si vos no estás fortalecido, yo no sé, la verdad que supongo, el otro día Manes me dice, lo que pasa es que a vos tu infancia te hizo resiliente, Facundo Manes, ¿no? Porque yo veo periodistas, vos imagínate, cuando yo publiqué La Cámpora en el 2012, que estaba el kirchnerismo gobernando y que La Cámpora era una fuerza de choque, para mí me destrozaban en los programas de televisión, en 6, 7, 8. Las mujeres tenemos menos, yo creo que nos bancamos menos esas cosas por la educación, ¿no? A uno lo educan, qué sé yo, los chicos por ahí juegan al fútbol, se dicen cualquier cosa, están por ahí más armados para que te insulten, por ejemplo, ¿no? Después se dicen de todo, después van a comer y no pasó nada. Nosotras no. La verdad es que yo me banqué eso y las palabras eran flechas. Yo por alguna razón, tal vez por el trabajo interno que hice, no sé, yo no siento que a mí me hayan tocado, ¿me entendés? De mucho. Pero hay periodistas
o gente que no se anima a exponerse públicamente por miedo a esas flechas, porque les hace mucho daño. Uno de los temas que tocas, y de manera muy interesante, ¿no? Cómo lo haces, es el tema de lo simbólico, los símbolos. Y yo se me ocurría pensar, una mujer que trabajó sobre lo psicológico, la figura, lo político, en ambos presidentes hoy como las figuras que se yerguen sobresalientes en la política argentina, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. ¿Cómo un párrafo sobre lo simbólico de uno y del otro? ¿A qué te referís, Víctor, con lo simbólico? ¿Lo que ellos representan? Lo que ellos representan. Uh-huh. Bueno, esto está teñido de mi subjetividad, ¿no? Por supuesto, para cada uno representará cosas distintas. Yo creo que Cristina representa un aspecto muy maduro de la sociedad. Hay muchas Cristinas en nuestra sociedad. Esto de no poder hacerse cargo, ¿no? Uno lee sinceramente y es un libro donde ella no es responsable de nada. De nada. Se victimiza. Yo estuve en el mausoleo de Néstor Kirchner cuando hice el libro de Cristina y les aseguro que entrar ahí es una experiencia muy, muy fuerte. Es un mausoleo como napoleónico, tiene 600 metros cuadrados, tiene 2 pisos. Y ahí hay todo un recorrido, que yo lo cuento en Cristina Fernández, La verdadera historia, que es donde poco menos hay como una serie de televisores donde cuentan cómo los medios lo atacaron a Néstor Kirchner, y es como una especie de vía crucis más o menos, ¿no? Donde cuando uno llega finalmente, donde está, uno puede ver los restos de Kirchner desde arriba, saca la conclusión que los medios lo mataron a Néstor Kirchner. Una cosa así. O sea, esto es lo que sugiere. Entonces vos decís, bueno, a ver, es no hacerse cargo de nada, ¿no? Bueno, yo creo que hay un sector importante de la Argentina que no se hace cargo de nada. Y yo lo que creo en Macri, no por Macri, la verdad que no, pero que fue un símbolo en donde la gente eligió salir de esa situación. Que hoy puede ser Macri, mañana puede ser otro, no importa. Pero creo que con esa elección hay como una idea de la Argentina hace 70 años que fracasa, 100 años que fracasa, con crisis económicas cíclicas y pérdidas muy importantes. Y creo que hay una sensación o una idea, un propósito de ir hacia un país como el que nos merecemos, ¿no? Un país más normal, más previsible, más empoderado, donde podamos donde podamos proyectar un poco en el largo plazo. Y ya digo, no es por Macri, eligió ese vehículo. En algún momento fue Massa, ¿no? También. Esto es como yo los veo. Habrá gente que verá lo contrario, ¿no? Si tuvieras que ponerle una palabra, como decíamos hoy, un sustantivo, Cristina Kirchner, Mauricio Macri, ¿qué palabras elegirías para definir a cada uno? Lo que pasa es que ahí me cuesta salir de lo político, ¿no? Creo que representan valores diferentes, Yo creo que la gente por ahí que está eligiendo esta coalición, que ahora es Juntos por el Cambio, está eligiendo mirar hacia adelante, y la gente que por ahí se identifica con estas otras políticas está anclada a lo que fue históricamente la Argentina, ¿no? No sé, una Argentina donde el patoterismo está presente, donde la mentira se glorifica, un empresariado tal vez muy prebendario, ¿no? Me da la sensación que estos son los valores que están en juego. Estos son los valores. El tema, antes hablábamos del emprender, ¿no? De confiar en nosotros yo no considero que tiene que haber un Estado muy presente en la Argentina porque hay mucha pobreza, y un Estado presente donde verdaderamente es necesario, pero que eso no nos anule. El otro día hablaba con un economista que me había hecho una encuesta y decía, para el argentino promedio lo ideal es trabajar 6 horas en el Estado y que el Estado te pague, ¿no? Y 6 horas y no hacer más nada.
qué sé yo, a ver, me parece un destino un poco pobre, ¿no? Porque tenemos tanta luz para sacar, ¿no? Podemos hacer cosas tan grandes. Los argentinos somos tan potentes cuando queremos. Y se revela eso en las crisis. Nosotros salimos muy rápido de la crisis del 2001, que se nos caía el país. Con fuerza, con solidaridad, con ayuda, con creatividad. Las mujeres fueron, y no lo digo por una cuestión feminista, sino porque las mujeres somos más, tenemos menos vergüenza de decir no tengo para comer, quiero salir a ayudar a mi familia. El hombre por ahí es más orgulloso en ese plano. Entonces fueron las mujeres las que salieron en esa crisis adelante a salvar a sus familias, a salir adelante, a hacer cualquier cosita de emprendedurismo para sacar a la familia adelante. El hombre por ahí, bueno, le daba más vergüenza por esta idea de ser todavía el proveedor, ¿no? Cómo este proveedor fracasa. Y en realidad lo que había fracasado era la Argentina. Entonces, a mí me parece que tenemos posibilidades extraordinarias y que tenemos que dejar de victimizarnos, empoderarnos, es la palabra. En esta Argentina, sí, que vos la ves y que la evaluás y la estás mirando, ¿no? Sí. Toda la luz de mi lado, toda la oscuridad del otro, sí, en el medio esa enorme grieta que se ha dado en llamar. ¿Existe la posibilidad de una tercera fuerza en la Argentina hoy? Sí, mira, me quedé con esto porque justo con esta descripción que yo hacía caí en lo mismo que critico, ¿no? Toda la luz de un lado y toda la oscuridad del otro. Y en realidad, no, a ver, yo lo que creo, por ejemplo, creo que durante el kirchnerismo hubo una intención de una distribución más justa de la riqueza, ¿no? Si vos mirás, o sea, hubo un distribucionismo. Lo que no se pensó es cómo generar esa riqueza. Y por eso terminamos con el agujero fiscal con el que terminamos, por eso terminamos importando energía cuando exportábamos energía, ¿no? Bueno, creo que eso fue una intención. Creo que mucha gente que adhiere al kirchnerismo piensa en eso, ¿no? Que la Argentina piensa en esos valores, tiene esos valores, que me parece que han sido valores del peronismo históricamente, pero que lamentablemente, desde mi punto de vista, lo que no se pensó es cómo generar esa riqueza. Y se amplió el Estado de una manera en donde, bueno, en donde hoy es muy difícil sacar adelante eso, ¿no? Porque hoy en las provincias argentinas la única posibilidad de trabajo muchas veces es en el Estado y eso nos va empobreciendo, ¿no? Tenemos que hacer un mix de las dos cosas. Es decir, es necesario... Es necesario mercado y es necesario Estado, las dos cosas. Bien, y de algún modo volviendo a los cuadernos, sí, a tus cuadernos. Sí, vamos a la política. Sí, sí. Es necesario entonces dejar siempre un espacio para el eros, para la posibilidad, vuelvo a Camila también, no a tu hija con la filosofía, eros como el creador. Más allá de estar el tiempo que estés trabajando, es necesario impulsar tu eros, impulsar tu creatividad. Sí, yo creo que además, sí, creo que a mí me cuesta mucho eso, ¿no? El no hacer nada, ¿no? Tiene mala prensa el no hacer nada, pero... Es más, trabajás sobre eso en uno de los relatos, sobre el tema del ocio, la necesidad del ocio creativo, ¿no? Sí, es que yo creo que eso es muy sano, primero para nuestra calidad de vida y a la vez después para volver a ser más productivos y más creativos, ¿no? El poder, tenemos una cultura que yo cuento en una de las historias que estoy comiendo con mi hija en Palermo, yo vivo en Palermo, un martes. Y que la charla es bárbara y mi hija, bueno, no sé, yo estoy muy orgullosa de ella y me contaba cosas de ella y yo le contaba. Y en un momento digo, ¿pero qué hago acá un martes al mediodía en vez de estar trabajando, no? Y la estaba pasando con comida rica, espectacular. Entonces mi hija me dice, Ma, pero vos ¿cuándo disfrutás de la vida? ¿Cuándo disfrutás? Y yo creo que estamos como tenemos este chip yo creo que por ahí en pueblos en poblaciones más chiquitas, creo que ustedes son más privilegiados con esto, ¿no? En ciudades más grandes está esta cosa de la productividad, de estar corriendo, de estar todos enloquecidos. Entonces te da culpa sentarte un martes a la tarde a no hacer nada. Bueno, yo por ejemplo, no sé, ahora estoy durmiendo la siesta, cosa que es muchas veces tengo tiempo de dormir la siesta, cosa que en una gran ciudad es casi como un lujo. Pero más allá de eso, el ponerte en la semana actividades para el placer, que te den mucho placer y hacerlas por el solo hecho de hacerlas, ¿no? ¿Estamos negados al placer? Y a veces está esta cultura de forzarte y de
de la autoexplotación, ¿no? Yo creo que ustedes están más preservados de eso. Creo que lo ves mucho en los países desarrollados, esta carrera de la competencia, ¿no? y del autoexplotarte por querer conseguir cosas, que ya ahora no te explota nadie, uno se explota a sí mismo, ¿no? Muchas veces, sí, sigue habiendo explotación, por supuesto es un chiste, pero digo, muchas veces somos nosotros mismos, ¿no? Los que nos metemos. Los autoexplotados, autoprogramados. Claro, sí. A propósito del placer, ¿no? Hay una frase muy interesante donde decís, y por favor, que no se levante la platea masculina. Epa. Epa, donde decís, las mujeres padecemos al sexo ocasional. Sí. Bueno, sí. Me quedo dando vueltas. ¿Cómo es eso? Que las mujeres padecemos el sexo ocasional. Bueno, no sé si las mujeres, ¿no? Yo lo que digo es que con este movimiento de empoderamiento de las mujeres y de ser igual a los hombres, entre comillas, yo no creo que seamos igual para nada. Creo que eso es anular a las mujeres, porque justamente creo que sí tenemos que tener igualdad de oportunidades y de derechos, por supuesto. Pero no somos iguales. De hecho, mira, el sexo de los varones está afuera y el nuestro está adentro, bueno, anatómicamente. Empiezo a escuchar murmullos. Sí, eso dice mucho, ¿no? El sexo afuera y el sexo adentro, biológicamente hablando. Entonces, ahí yo cuento la historia, como les cuento, todas verdaderas, en donde más allá del chamullo, de decir, sí, yo digo, hoy las mujeres tenemos la posibilidad de tener el mismo sexo libre que los varones, ¿no? O sea, técnicamente o culturalmente hay muchos más permisos que antes. Pero yo creo que muchas veces las mujeres padecemos eso, ¿no? El famoso touch and go. Pero como queda mal decirlo, porque cómo no vas a ser liberada y ser igual que un hombre, bueno, nos lo callamos. Entonces yo cuento la historia, lo que digo es, siempre hay que estar conectados con la verdad de uno, ¿no? Con lo que realmente nos pasa. Cuento la historia de una amiga mía que se encuentra con un exnovio del cual ella había estado muy enamorada. Este exnovio tiene otra pareja y en realidad lo que le propone es reencontrarse para tener un touch and go. Mi amiga tiene un touch and go, es decir, duerme con él, ni siquiera se queda a dormir hombre, ni siquiera se queda a dormir. No se queda. No se queda. Y eso a mi amiga le hace muy mal. Y me llama, me dice, te quiero contar esto. Y me dice, la verdad que a mí me hizo mal estar con este hombre. Y me lo tengo que reconocer. Entonces digo, bueno, creo que las mujeres, digamos, vamos de un extremo al otro, ¿no? Creo que nos tenemos que preguntar realmente si tenemos ganas de hacer las cosas que hacemos. Creo que es una pregunta muy subversiva. ¿Realmente tengo ganas de cuidar a mi nieto, por ejemplo? ¿O es un mandato? ¿Tengo ganas o lo hago para que mi hija no se enoje? Yo he escuchado mujeres que dicen eso. La verdad, no parece como subversivo. No tengo ganas hoy de cuidar a mi nieto. Tengo ganas de estar con mis amigas. Pero lo hago para que mi hija no se enoje, ¿no? Vos proponés a propósito de eso una visión muy particular del éxito. Muy interesante, ¿no? Lo que proponés sobre el éxito. ¿Qué es para vos el éxito? No sé a qué partes, hablo bastante del éxito. No sé Hablas muchísimo, pero sí, todas tienen como un común denominador que pasa un poco por acá, ¿no? Por esta cosa del empoderarse y de ser lo que uno quiere ser, de esa libertad, de permitirte la libertad. Sí. Sí, a ver. No el éxito programado. Yo creo que el éxito es distinto de la felicidad, ¿no? O sea, no se correlaciona con la felicidad. El éxito, digo, si uno va a la palabra, ¿no? Viste que muchas veces la gente te dice, no, pero mi éxito es, no sé, mi negocio. Tal vez eso es tu felicidad. El éxito es, digo, etimológicamente significa que tu trabajo sea conocido por un grupo importante de gente. Exit, ¿no? Es salida. Salida. Entonces, tus hijos pueden ser tu felicidad. Mi hija es mi felicidad. Pero el éxito es que sea conocido lo que haces, ¿no? Es otra categoría. Y muchas veces uno puede tener mucho éxito y tener muchos momentos de infelicidad. Lo ves con actores famosísimos que terminan con sobredosis de drogas, hay millones de músicos. El otro día escuchaba una entrevista con Luis Miguel que decía, cuando miro el camino recorrido y veo todas las pérdidas, y bueno, Luis Miguel ha tenido muchos problemas de adicciones y lo decía como muy sinceramente, ¿no? Decía, yo me pregunto si ha valido la pena, ¿no? Si esto ha valido la pena. Y yo creo que uno tiene que reflexionar
sobre lograr un éxito con equilibrio. Y eso es difícil en nuestra cultura. Es muy difícil. Sí, con equilibrio, con no perder afectos, con no perder cosas esenciales, ¿no? A veces el éxito te lleva puesta cosas muy importantes de tu vida. Ujú. Muy importantes, o te lleva a... El éxito te genera mucha presión. Entonces, bueno, de ahí al tema de las adicciones hay un paso delgado. Entonces hay que cuidarse con esas cosas. Hay que tener momentos de ocio, momentos digamos, de amigos que te bajen a la tierra, momentos para vos, momentos con tu familia. O sea, no descuidar esas cosas que, bueno, que nos hacen humanos. Para vos, hoy, mirándote en retrospectiva, hoy, un 19 de julio del 2019, ¿sos libre? Trato de serlo. Creo que nadie es... hablamos de la libertad emocional, ¿no? Esto del ejemplo que yo ponía de una mujer que es abuela y por ahí no tiene la libertad de decir sí o no desde lo que realmente quiere. Bueno, eso es libertad emocional. Uno es libre de decir lo que quiere y creo que yo creo que hay que trabajar por eso. Para eso necesitas que la mirada de los demás, lo que los demás digan de vos, empiece a importarte menos. Si no, no sos libre. Quedan tantos temas interesantes en este libro. Yo les pediría que vayan levantando la mano, así pueden... bien, el señor allá. Quedan tantos temas interesantes como, por ejemplo... hay otro, creo. Como, por ejemplo, el tema de la diosa ciencia, ¿no? La ciencia como Dios. Claro, de la diosa, que viene desde el positivismo y que así nuestra educación está como programada de algún modo, ¿no? Y otros tantos. Yo les recomiendo realmente, para ustedes, tienen que comprar 2 libros, miren. Ya les hago el programa yo. Ustedes tienen que comprar uno para ustedes y seguro que uno para regalar. Se los digo de corazón, porque cuando me puse el derrotero de leerlo, que no lo había leído, y me puse, digo, esto no es una obligación, es un placer en serio. Pues tan llevadero, tan interesante, y al final es la vida de una mujer, que son varias, mujeres y hombres y varones, varones y mujeres, y todas con ese ensamblaje universal de los grandes pensadores que en todas las culturas y en todos los tiempos, de manera transversal, construyeron la humanidad en todo ámbito, en todo espacio y en toda época. O sea, que de veras es un libro que construye. Se los recomiendo de corazón, ¿eh? Ay, me emocionaste, Víctor, gracias. Porque lo dijiste con tanto sentimiento que no, además hoy cuando estábamos hablando me daba cuenta de eso, ¿no? Yo soy bastante intuitiva, muy intuitiva te diría, y bueno, y sé leer esas cosas. Gracias. Porque la idea es esta que vos decís, construir, hacer un servicio, que a la gente le llegue, que le sirva. Gracias a vos. Gracias a vos por esta linda posibilidad que tenemos. ¿Qué pasó en la infancia de Cristina Kirchner? Muy, muy buena escucha tenés, está bien, es verdad, sí. Mirá, en la infancia yo, en el libro de Cristina, desarrollo ahí una línea que es bastante probable que el papá de Cristina no sea el colectivero que aparece como su papá y que su papá biológico no la reconoció al nacer. Es una posibilidad bastante, te diría, probable. Yo ahí explico por qué. Expongo la situación, hay un montón de cosas que ahí no encajan. De hecho, lo que sí Cristina admite es que su mamá fue mamá soltera, Ofelia, y que hay una diferencia de años de 6 años entre su hermana Giselle y ella, cosa que era muy atípico. Cristina nace en 1953. El papá, este señor colectivero, se casa con Ofelia cuando está embarazada de Giselle, de su hermana. O sea, no es que se casa un año después de que nació Cristina. Pasaron 6 años ahí. Y hay bastante evidencia de que en realidad Cristina primero nace en una casa muy pobre, en una casa con muchas dificultades. Su abuelo era un obrero frigorífico, peronistas, ¿no? Ser mamá soltera en esa época era muy duro, de mucha discriminación, y ella vivió eso. Y
Y además, con este señor colectivero, cuando finalmente se casa Ofelia con este hombre, que para ella fue un salto muy grande, económico, muy grande, te quiero decir, el señor tenía un colectivo, para la época era, desde la pobreza que ellos tenían, era mucho. Y se construyen en esa casa que ustedes deben haber visto en Tolosa, que es como un chalecito americano, que es donde ahí Cristina pega como un salto social, ¿no? Ella tenía 6 años, iba a una escuela muy humilde, en Tolosa, donde muchos chicos estaban ahí becados, digamos, por la cooperativa del colegio. Bueno, realmente una escuela para chicos vulnerables y algunos chicos de clase media, como ya empezaba a ser Cristina. En esa casa volaban los platos, ¿no? Ella se llevaba muy mal con su padre adoptivo, digamos, digamos, por eso digo, cuando pones el rompecabezas, ese padre evidentemente la trataba muy bien a su hija, a Giselle, y a la otra la maltrataba mucho. La madre, yo creo que ella en algún momento dijo que su hermana Giselle tenía bipolaridad. Yo creo que la mamá también, por las cosas que pasaban en esa casa. Yo reconstruí mucho lo que pasaba, hablé con sus compañeras de colegio. Bueno, era una casa muy, pero muy violenta, muy conflictiva. Ella no quería estar ahí, no quería vivir ahí. Por eso yo digo que Néstor Kirchner es de algún modo un padre sustituto, no solo la pareja. Se la lleva lejos de esa casa, había que irse a Río Gallegos en la época en la que ella se fue, donde viviendo, ¿no?, en una ciudad donde realmente era una ciudad muy, muy cruda en su clima, donde ella no conocía a nadie. Es decir, tenés que tener muy pocas raíces para irte sola con alguien que conociste hace 6 meses, como ella había conocido a Néstor Kirchner en la Universidad de La Plata, y construir ahí una vida. Así que bueno, es eso. Ella es muy resentida justamente por eso. A ella le hacían bullying. Yo cuento ahí una historia en donde ella siempre quiso ser... por ejemplo, ella le pide a este papá colectivero afiliarla al Jockey Club, que era como ser de la alta sociedad platense. Claro, como ella era una chica de Tolosa, todo esto entre comillas, ¿no?, como se vivía eso ahí, ella se empieza a vincular con hijos de profesionales de La Plata y le hacían bullying, le decían... Esto me lo contaban ellos cuando yo hacía entrevistas para el libro, le decían que era una, entre comillas, piruja, ¿no?, que era como una grasa, algo así, que venía a buscar chicos bien a La Plata. Y bueno, y la verdad es que la pasó muy mal con eso, y por eso ella, como no curó eso, justamente, tiene ese grado, uno lee ese libro, ¿no?, y ese grado de odio, de resentimiento. Digo, cuando uno no se cura de esas cosas, a los demás les hace lo que uno le hace a los demás, lo que ha sufrido. Cuando uno pudo transformar eso, bueno, se convierte en una persona mejor, y justamente tratan de que estas cosas no sucedan, ¿no? No sé si te aclaré. Bárbaro. Perdón, tiene una historia similar a la de Eva Perón. Similar. Su papá, el padre, la abandonó, no la reconoció. Claramente. Las manos levantadas, por favor. Había por acá, me parece. Acá, el señor. Dígame. Ya va Felipe. Buenas noches, señora. Buenas noches. Quedó pendiente por ahí ampliar un poquito sobre el tema de educación, es muy importante. Habló de incorporar por ahí una metodología para crear emprendedores, y la educación es, creo que, la base de todo progreso, desarrollo de una ciudad, de una región, de un país. Si podía por ahí ampliar un poquito más, que es muy importante. Sabemos que tenemos un atraso importante en materia de educación respecto de otros países. Así que si podía profundizar un poquito en lo que quedó pendiente, me quedó eso que dijo que podía profundizar más adelante. Sí, bueno, en principio te aclaro, yo no soy una experta en educación, no es un tema que haya investigado o el que me haya metido. Sí te lo digo desde como, a ver, cuestiones básicas, políticas, que tienen que ver con una sociedad, ¿no? A ver, sé perfectamente por las entrevistas que hago y por los temas que toco, que la educación está completamente desligada de la vida real, ¿no? Y que además hemos ido para peor. Por ejemplo, no sé, yo empecé el ciclo básico, yo hice periodismo y estudié sociología en la Universidad de Buenos Aires.
en los años 80, en la época de Alfonsín. A nosotros nadie nos tenía no teníamos que tener una materia que nos explicara qué decían los textos que nos proveía el CBC. Nosotros salíamos con una comprensión de textos, ¿no? Hoy los chicos tienen una materia que los ayuda a comprender textos. Yo creo que, bueno, tanto la situación económica de los maestros como la currícula yo creo que la currícula hoy sigue siendo, este gobierno no se ha metido a modificar los programas de estudio, por ejemplo, ¿no? Entonces tomar una escuela está dentro de lo que es... el otro día, por ejemplo, a ver, ustedes deben haber visto que fueron 2 veteranos de Malvinas al Nacional Buenos Aires y lo que pasó ahí. Bueno, a ver, si nosotros no podemos separar lo que es una dictadura de lo que son jóvenes que han ido a pelear una guerra, estamos en el horno verdaderamente, ¿no? Estamos mal. Y además de chicos que se han muerto, hubo más suicidios de los veteranos de Malvinas que han vuelto de los que murieron en la guerra. Una sociedad que les ha dado la espalda, que los ha ignorado, que los propios militares los han usado, ¿no? Y que han dado la vida por nosotros. Esta es la realidad. Entonces digo, bueno, es eso en donde nos tenemos que meter. Primero creo que desde el sentido común si el argentino promedio cree que lo mejor que le puede pasar en su vida es trabajar 6 horas en el Estado y que le paguen como si fuera una beca sin desarrollarse. Pues yo les puedo asegurar, yo trabajé en la agencia Telam en un momento y yo realmente la depresión que tenía era tremenda porque era como una gran beca en el Estado donde uno si quería no hacía nada y cobraba un sueldo espectacular. Y yo, la verdad que sin apoyos familiares, ni papás que me mantengan, ni en ese momento estaba divorciada, me fui de ahí porque yo quería estar en el lugar en el que estoy hoy. O sea, yo quería desarrollarme, yo no quería ser un ñoqui. Yo no quería ser un ñoqui porque hubiera sido muy infeliz. Entonces me parece que eso se tiene que enseñar en la escuela. La verdad no tengo idea de dónde lo saqué yo. Mi mamá tenía una peluquería. No sé, había hecho su emprendimiento en un momento que, viste, las mujeres le tenían que pedir permiso al marido para todo. A lo mejor me viene de ahí. Pero eso se puede desarrollar en la escuela, por ejemplo. En la escuela. El poder sacar lo mejor de nosotros, el tener esta cultura del progreso, de querer progresar. Parece que ahora que querer progresar está mal, ¿no? Hay toda una línea en donde tener méritos, de proponerse un logro, un objetivo y que te salga bien, eso está mal. Bueno, yo creo que eso se tiene que incentivar en la escuela. Y con pequeños pasos, ¿no? Es decir, tal vez no los grandes proyectos, sino como bien decías, sí, la peluquería de mamá. Hacer pequeños proyectos y pequeños pasos. La inmigración, Víctor, mis abuelos vinieron con una mano atrás y otra adelante y vinieron a hacer la América. Y bueno, vinieron y se hicieron de clase media y lograron tener algunas cosas, trabajaron toda su vida, tuvieron una sola hija porque le querían dar todo a esa hija y que la hija la pasara mejor que ellos, y lo han logrado, ¿no? Lo han logrado como tantas familias españolas e italianas, inmigrantes que vinieron acá a progresar. Yo creo que eso en algún punto se perdió, ¿no? Esta idea y hay un sector de la sociedad que sí lo tiene. Yo creo que la escuela es un ámbito muy importante para reflexionar sobre esto. Y también me parece que hay un lugar donde la escuela tiene que tener educación emocional, ¿no? No tiene que ver con lo que me preguntaste, pero todo el tema de los abusos de los chicos. Si vos formás maestras para que estén atentas a ese tipo de cosas, que es tan común, lamentablemente, que otra cosa es que se empieza a hablar de eso hoy. Eso es muy importante. Porque un chico abusado es un chico que si vos no sanás eso, le has arruinado la vida. Entonces me parece importante pensar en eso. Más que importante. Felipe. Bueno, yo quiero saber el chisme. Todos queremos eso. Caramba, ¿Es abogada o no es abogada Cristina Kirchner? Por favor. Bueno, más que chisme es... mira, yo cuando estoy haciendo el libro de Cristina, digo, bueno, yo lo que tengo, yo armé un equipo, viste, de investigación, y cada periodista investigaba algo. Entonces, digo, no, a ver, esto me lo van a preguntar siempre, ¿es abogada o no es abogada? Entonces, puse a 2 chicos a investigar, fueron a Río Gallegos, y bueno, tengo que decirte que Cristina es abogada.
Es abogada. Me alegro. Lo es. Puede ser, no es una abogada exitosa que haya ganado mucho dinero con eso, pero abogada es. Yo cuando decía esto, el antikirchnerismo me quería matar, porque parece como que la noticia, lo que hay que decir, yo digo, pero ¿qué hay que decir lo que ustedes quieren escuchar? Es abogada. ¿Qué La querés que te diga? información es la información. Claro, es abogada y además, a ver, uno puede decir muchas cosas sobre Cristina, menos que no es una mujer inteligente, ¿no? Sin duda. Es una mujer muy inteligente. Bueno, sí, estudió, después volvió para rendir las materias, ejerció un tiempo. No fue una abogada exitosa, por supuesto, pero sí ejerció y es abogada y trabajaba con Néstor Kirchner, sí. ¿Es abogada con título o es una... o terminó su carrera y no... o por alguna causa, en serio, no presentó la tesis, que es mi caso? Y muchos que conozco, muchísimos. ¿Vos querés que yo te diga que lo que Te pido, querés por escuchar? favor. Claro. Para irte en Está paz. sano. Para irte tranquilo. Mira, yo publico la matrícula en Cristina Fernández. Bueno, listo, chao. Tiene matrícula. Y es más, te digo, los abogados, yo tenía una persona con la que hablaba mucho, que es Rafael Flores, que no es conocido, yo les digo Rafael Flores y no lo conocen, pero era socio de los Kirchner, después terminaron súper peleados, enfrentados, él se la pasó yendo por todos los medios de comunicación hablando cosas sobre los Kirchner. Y él trabajó con Cristina como abogada, o sea, litigaron juntos y eran muy poquitos abogados en ese momento en Río Gallegos. Ella, por ejemplo, en un momento fue apoderada del peronismo y para ser apoderada tenías que ser abogada y presentar la matrícula. Yo lamento si te desilusioné, pero No, tenés pero el tanto... resto de la charla fue muy buena. ¿Viste? Salí Después- ganando. Después criticamos al populismo que le dice a la gente lo que quiere escuchar, ¿viste? Javier, acá adelante. A la demagogia. En una parte de tu charla, vos decís que la visión del kirchnerismo es una mejor distribución de la riqueza. Eso es una opinión, me imagino, que no es tuya. Yo lo veo a eso como parte del relato, porque si la distribución de la riqueza son los planes que repartieron y la parte grosa de la distribución se la llevaron ellos, yo creo que eso es un relato, no creo que sea una opinión tuya de lo que yo conozco. Bueno, que se la es tu llevaron opinión. ellos, sin duda, ¿no? Sí. No, a ver, cuando vos haces encuestas con la gente del conurbano, por ejemplo, viste que a Macri le está, ahora repuntó, avanzó bastante, la gente lo que te dice, bueno, a ver, si vos tenés que pagar 2,50 pesos por la energía, evidentemente estás mejor momentáneamente. El tema es el costo que eso tiene. Eso es el populismo, o sea, hay una distribución en el corto plazo y después tenés que pagar esa fiesta durante años, ¿no? Hay gente, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que yo he estudiado mucho eso, en donde la gente lo que te dice es, bueno, yo con el kirchnerismo llegaba a fin de mes, estaba mejor. Ahora, ¿cuál es el costo? Bueno, el costo es la enorme cantidad de subsidios, el costo es todo lo que dejó el kirchnerismo por eso. Lo que yo digo es que el peronismo como valor y aspiracional, bueno, si vas al primer peronismo, mucha gente que es peronista y ha seguido siendo peronista toda la vida, te dice yo tuve zapatillas por primera vez porque Evita me las dio, o tuve vacaciones en un hotel sindical porque, porque hubo más derechos, porque digo, eso es innegable que eso existió. Y después, bueno, todas las falencias que conocemos. Justamente el tema del populismo es pensar en el corto plazo y no pensar en un proyecto de país a largo plazo. Vos distribuís para la próxima elección. Además, en este caso de que se la afanaron, ¿no? Ellos, eso es otro tema, el tema de la corrupción. Pero yo voy a la gestión en sí misma. ¿Cómo solventás eso? ¿Cómo haces para que ese proyecto sea sustentable? Porque eso es lo que te llevas a una nueva crisis, a un déficit enorme, a mayor inflación, y así vivimos hace 100 años, ¿no? 70 años por lo menos. Pero lo que quise decir es que ellos tienen eso como valor, que me parece un valor interesante, la distribución. Sí, sinceramente pienso que en realidad ellos saben que eso es simplemente una excusa para poder robar lo que robaron. Y en eso se basa la grieta. Una grieta que yo creo que es insalvable. De un lado está lo que no podemos tragarnos, semejante mentira, y del otro lado los que quieren creer esa mentira, los que son como
perdón de la palabra, cornudos conscientes cívicos. Me parece una barbaridad. Es algo que no es insostenible que alguien vea que le han robado y vaya y ponga el voto. Es absurdo. Bueno, es una cuestión ya de fe, ¿no? De más religiosa. Claro, ya es casi religioso. A propósito, y volviendo al libro para finalizar este encuentro, hay algo que a lo largo de las historias se va dando y es una receta que la recrea para el siglo XXI muy bien Laura, y que tiene que ver con este párrafo que me gustó seleccionar. Y es una historia que dice así: recuerdo que hace unos años en internet circulaba la historia de un alpinista que sufrió un traspié mientras escalaba una montaña. Fruto de ese accidente, el desafortunado escalador había quedado colgando de una roca, atado a una soga en plena montaña en medio de una noche helada. Entonces escuchó la voz de Dios que decía: soltá. Pero el hombre, aterrorizado, se negó. Quería vivir a toda costa y se aferró más y más y más a su única tabla de salvación, la soga. El día siguiente lo encontraron muerto, congelado, aferrado a la soga, a 1 metro de distancia del piso. Desapego. Tal vez una clave de esa felicidad que hoy hablamos. Yo creo que es una clave, sí, desapegarse. No dejar de perseguir tus deseos, pero sí desapegarse. No estar todo el tiempo abriendo el horno a ver si la torta se hizo. Tus visiones se aclararán solo cuando puedas ver en tu propio corazón. Quien ve hacia afuera, sueña. Quien ve hacia adentro, despierta. La frase de Carl Jung. Laura, gracias por este tiempo, gracias por estar en Goya, gracias por estar en esta feria, que vos sabés cómo se llama, ¿no? Me encanta, de las pasiones, lo dije en la radio, digo, me encanta el nombre de esta feria, Feria de las Pasiones. Fue un placer enorme la entrevista, Víctor. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.